Bienvenidos a este nuevo video de probabilidad en el cual vamos a hablar acerca de combinaciones, permutaciones y variaciones. Vamos a explicar y a dar ejemplos. Entonces primero vamos a recordar unas nociones previas antes de eso, que primero vamos a explicar lo que es el factorial, que consiste en tomar un número entero positivo y multiplicarlo por todos sus números anteriores hasta llegar al número 1. Por ejemplo, en el caso del 1 factorial, pues es evidente porque el 1 no tiene números positivos anteriores a él. Entonces 1 factorial pues sería el puro 1. En el caso del 0 factorial, si es una excepción que hacen, en el cual definen que 0 factorial va a ser igual a 1. En el caso del 2, pues sería el 2 y su número anterior que sería el 1, y se multiplican. 2 por 1, 2. En el caso del 3 factorial, pues sería el 3 multiplicado por todos sus números anteriores, números positivos, enteros. El 3 por el 2 por el 1, que me va a dar 6. En el caso del 4 factorial, pues 4 multiplicado por sus anteriores es 4 por 3 por 2 por 1, que me va a dar 4 por 3, 12 y 12 por 2, 24. De forma análoga con el 5 factorial, que sería el 5 por 4 por 3 por 2, que ahí la fácil es primero multiplicar 4 por 3, 12, y los otros dos que me sobran, pues el 5 por el 2 que me da 10, y 12 por 10 pues me da 120. Sí, porque la multiplicación no se la puede hacer en cualquier orden, asociarla y hacerla en cualquier orden. Entonces uno trata de hacerla de la forma más fácil posible. Y otra de las nociones previas es la probabilidad. Una probabilidad frecuencial que es simplemente tomar los casos posibles dividido en los casos totales. Entonces en esa primera fórmula siempre me da un resultado que está entre 0 y 1, pero se puede presentar diferente si yo lo multiplico por 100 y en ese caso ya me va a dar un porcentaje. Por ejemplo, yo lanzo 20 monedas al aire y me dicen que salieron 7 caras y 13 sellos. ¿Cuál es la probabilidad asociada a este evento? Entonces la probabilidad de las caras pues son 7 que salieron de un total de 20. De todas las caras que salieron entre caras y sellos. Eso me va a dar, cuando hago la división me va a dar 0,35. Y al multiplicarlo por 100, pues me va a dar 35%. Lo mismo pasa con la probabilidad de los sellos. Son 13 sellos de un total de 20 figuras entre caras y sellos. Entonces me va a dar 0,65 y al multiplicarlo por 100, pues me da 65%. Ahora, el objetivo de la temática es clasificar. ¿Clasificar qué? Pues una serie de cosas que nos den. Entonces van a haber tres preguntas que siempre vamos a mirar. Si importa el orden, si están todos los elementos y si los elementos son repetidos. Entonces la primera pregunta sería que si importa el orden, en el caso de que la respuesta sea no. Entonces viene la segunda pregunta, que si pueden haber elementos repetidos. En este caso supongamos que no. Y en ese caso cuando tengo esas dos respuestas va a ser una combinación ordinaria. Y la fórmula va a ser esta de acá, usando pues el factorial que explicamos previamente. En este caso particular, si están todos los elementos, también uno aplica la misma fórmula y va a dar el mismo resultado. Entonces el n a qué corresponde? El n corresponde al total de cosas de las cuales están hablando. Por ejemplo, digamos 10 cosas en total. Y el m hace referencia a una parte de esas cosas, es decir, que si de las 10 cosas yo voy a organizar solamente 8, entonces el m correspondería al 8. Sí, es un número más pequeño del total, una parte de ese total. Entonces, por ejemplo, me dice que José tiene 9 amigos y desea invitarlos a cenar, pero solo puede invitar 6, es decir, ella está tomando una parte de ese total. ¿Cuántos grupos distintos de invitados puede tener?
Entonces el total sería 9, la parte de ese total sería 6. Reemplazo en la fórmula. Y pues 9 menos 6 me va a dar 3 factorial. Entonces, ¿cuánto hace el resultado? Pues lo podemos hacer en la calculadora, es una opción. Una de las calculadoras más comunes que se encuentran en el mercado es una Casio. Hay varios modelos, todas se parecen. Ese es un caso particular, la FX350MS. Vamos a prestar atención especial en estos 4 botones de acá, en estos 4 de acá, en los cuales aparece Shift, Alfa, que no lo vamos a usar en este caso, este X a la menos 1, que la tecla no es la que vamos a usar, sino la segunda opción, que es X factorial. Y esta de acá, con su segunda opción, también la vamos a usar más adelante. Entonces primero, como ese factorial aparece como segunda opción, todas las funciones que aparecen de segunda, o sea, en la parte de arriba, de amarillo, primero tengo que, pues, primero darle 9, le doy Shift y luego la tecla en la cual aparece esa segunda opción, en este caso X a la menos 1. Automáticamente en la calculadora, después del 9 me sale ese símbolo de factorial y ese es el que la calculadora realiza los cálculos. Si yo quiero hacer toda la fórmula en la calculadora, podría 9 factorial, luego los otros dos términos están abajo, entonces tengo que ponerle dividido, y como hay dos, para que no haya problemas, tengo que abrir paréntesis, escribo primero 6 factorial por el 3 factorial, porque están pegados, cuando están dos números o dos expresiones pegadas, para escribir en la calculadora tengo que escribirlo como multiplicación. Cierro paréntesis, escribo el igual y en el resultado me va a dar 84, que son 84 formas diferentes de formar los grupos de invitados. Hay otra forma más fácil de hacerlo inmediatamente con la calculadora, con la tecla NCR, que aparece acá, de las cuales resaltamos de prestar atención. Sería 9, la tecla de combinatoria, y el 6, que automáticamente me va a dar 84. Pero la idea es que se vayan preparando para una prueba escrita en la cual no van a poder usar calculadora, una prueba tipo ICFES. Entonces sería lo mismo, el procedimiento, la misma fórmula, pero ahora se descompone el número como el número factorial, es decir, el 9 factorial sería el 9 multiplicado por todos sus números anteriores hasta llegar al 1. El 6 factorial, pues multiplicar el 6 por todos sus números anteriores hasta llegar al 1. Y seguido el 3 factorial multiplicado por todos sus números anteriores hasta llegar al 1. Se puede notar que hay números repetidos en la parte del numerador y del denominador. Entonces yo puedo cancelar números iguales. Por ejemplo, digamos ese 3, 2 y 1, cancelarlos. Cancelar el 6, 5 y el 4 que está arriba con el 6, 5 y 4 que está abajo. También cabe recordar que se cancelan uno de arriba con uno de abajo, es decir, no necesariamente tienen que estar en la misma ubicación, simplemente uno en el numerador y otro en el denominador. ¿Y ahora qué va a pasar? Ya no hay números iguales, entonces cancelo o simplifico números que tengan algo en común. Por ejemplo, el 8 y el 2 se pueden dividir por 2. De mitad de 2, 1 y mitad de 8, 4. Lo mismo pasa con el 9 y el 3. También se pueden dividir por el mismo número. Entonces, tercera de 3, 1 y tercera de 9, 3. Ya cuando no haya nada más que cancelar, porque si pueden dar cuenta abajo solo quedan unos, pues no, o sea, no queda ningún número distinto. Entonces multiplico los números que me quedaron sin cancelar, es decir, el 3, el 4 y el 7. Voy a hacer la multiplicación y eso me va a dar 84. Que me va a dar el mismo resultado, pero pues en una prueba escrita haciendo esto se va a poder hallar la respuesta. Y teniendo la agilidad del ejercicio, después de haber hecho varios, ya usted puede demorar lo necesario para hacer la pregunta. Recuerden que en una prueba tipo ICFES máximo
exagerando se pueden demorar 2 minutos por pregunta. Entonces, para irse preparando para eso. Entonces, otro ejemplo, me dicen que en la primera ronda de un campeonato de ajedrez, cada participante debe jugar contra todos los demás una sola partida. Si participan 23 jugadores, ¿cuántas personas participarán? Entonces mire que es ajedrez, se pueden jugar de a 2 personas. O sea que de 23 vamos a jugar 2 personas simultáneamente. Entonces me daría 23 sería el total y la parte pues serían de a 2. Entonces acá sería muy dispendioso, muy cansón escribir los números multiplicándose desde el 23 hasta el 1. Entonces hay una forma o una propiedad del factorial el cual se puede aprovechar, el cual no habíamos explicado. El número factorial yo lo puedo escribir como el mismo número y al número anterior le pongo el factorial. ¿Sí? Mire que el número inicial ya no viene con factorial sino el número anterior. Y yo podría volver a aplicar eso. A este número le calculo el anterior y ese número que yo tenía ya no tiene factorial, sino que el número que tiene factorial es el anterior. Y así sucesivamente las veces que usted lo va a necesitar. Entonces, por ejemplo, en este caso, 23 factorial arriba, 21 factorial abajo. ¿Cuál es el objetivo de esto? Que haya una misma cantidad en el numerador y en el denominador para que se cancele y no escribir tanto y así mismo ahorrar tiempo. Entonces, en vez de escribir 23 factorial, pues yo escribo 23, 22 y yo necesito parar en el 21 factorial. Ahí ese es el que le va a poner factorial. ¿Por qué? Pues porque en el denominador también está 21 factorial y por tanto se van a cancelar esos dos y ya las cuentas me quedarían solamente con el 23, el 22 y el 2 que queda abajo. Entonces simplifico. A 22 le saco la mitad, me va a dar 11. A 2 le saco la mitad, me va a dar 1. Y pues ya es simplemente una multiplicación de estos dos números, que es 23 por 11, el cual me va a dar 253. Y ese es el total de partidas en las cuales se van a disputar. ¿Sí? Entonces acá pues cumple eso, pues importa el orden, no porque dos jugadores se enfrentan una sola vez, entonces no importa el orden en el cual se nombren. Pueden haber elementos repetidos, no porque me dice que exactamente una partida. ¿Sí? Usted no puede jugar contra usted mismo, ¿sí? Entonces no van a haber participantes repetidos. Entonces ya sería la idea de este tipo de ejercicios de combinatoria ordinaria, que no hay elementos repetidos. Si hacemos esa misma propiedad del factorial en el ejercicio anterior, pues mire que la idea sería llegar hasta 6 factorial, para que 6 factorial que va a aparecer arriba con el 6 factorial que ya está abajo se cancelen. Entonces tocaría descomponer hasta el 6. Entonces serían 9 por 8 por 7 hasta el 6 factorial, para que 6 factorial y 6 factorial se cancelen. Y luego pues se hacen las cuentas con los números que quedan. Que por ejemplo el 9 y el 3 se pueden simplificar. Tercera de 3, 1. Tercera de 9, 3. Y note que también el 8 y el 2 se pueden simplificar. Mitad de 2, 1. Mitad de 8, 4. Y multiplicando los números que quedan, que sería el 3, el 4 y el 7, me va a dar exactamente el mismo 84 que ya nos había dado, pero pues en una prueba escrita ya es más fácil y más corto de esta forma que ponerse a descomponer todos los números. Entonces es una manera de ganar tiempo. Entonces ya otra vez volvemos a las preguntas que se importa el orden, otra vez respondemos que no, pero ahora me están preguntando que si pueden haber elementos repetidos. En este caso supongamos que sí hay elementos repetidos. Entonces ahí se va a denominar que es una combinación, porque no importa el orden, pero es una combinación con repetición. La fórmula sería esta de acá.
la misma dinámica, n es el total, m es una parte de esos. Entonces, por ejemplo, dice cuántas fichas tiene el dominó. Entonces dirán, bueno, ¿eso qué tiene que ver con combinatoria? Pues en el dominó aparecen los puntajes, aparecen dos espacios en los cuales aparecen desde el 0, o sea, cuando no hay nada, en la ficha está blanca, hasta el número 6. Y pues claramente hay repetición porque están las fichas 1, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6 y la blanco, blanco que vendría siendo 0, 0. Tampoco importa el orden porque usted mira el 2, 3 y el 3, 2 es la misma ficha. O sea, ahí no importa el orden en el cual usted lo lea. Y entonces sería 7 combinado con repetición con el 2. En las cuentas, pues eso me daría 8 factorial, abajo 2 factorial y 6 factorial. De la misma idea de la propiedad anterior, el 8 factorial descomponerlo hasta que llegue hasta 6 factorial para que 6 factorial y 6 factorial se cancelen. Ya con eso pues cancelamos y simplifico los números que se pueden de ahí, pues que sería el 8 con el 2, mitad de 8, 4, mitad de 2, 1. Y pues los números que quedan sin cancelar sería 7 y 4, 7 por 4, 28. Otro ejemplo sería que si usted tiene una pastelería, usted va a una pastelería a comprar y hay 6 tipos de pastel y usted puede, solamente va a comprar 4. Entonces claramente hay repetición porque usted puede comprar 2 del mismo sabor. Yo compraría 2 de chocolate. Y tampoco importa el orden porque digamos usted mira solamente con respecto a 2. Llevar uno de fresa y uno de chocolate es lo mismo de uno de chocolate y uno de fresa. No interesa en ese sentido. Entonces toca responder las preguntas de acuerdo al contexto del problema. Acá sería combinación con repetición, el 6 que es el total y 4 que son solamente los que va a llevar. Sería 9 factorial, 4 factorial y 5 factorial. Y pues aplicamos la propiedad de la misma forma, o sea el 9 factorial lo descompongo hasta llegar a 5 factorial, ahí paro. Para que 5 factorial con 5 factorial se cancele. Y empiezo a simplificar los números que sean parecidos, los que tengan el mismo múltiplo. Por ejemplo 8 y 2, mitad de 8, 4. Primero vamos a hacer con el 3, tercera de 9, 3, tercera de 3, 1. Y pues me va a dar 126. Entonces, la otra pregunta, ¿será que importa el orden? En las que acabamos de ver no importaba el orden. Bueno, pero ¿qué pasa si en realidad sí importa el orden? Dependiendo del problema. Supongamos que sí importa el orden. Entonces sigue la otra pregunta. ¿Intervienen todos los elementos? Supongamos que sí. ¿Sí? Cuando habíamos dicho que no importaba el orden, eso era una combinación, ¿cierto? Que podía ser combinación ordinaria o con repetición. Acá cuando sí importa el orden y están todos, se va a llamar permutación. Entonces lo mismo, pueden haber elementos repetidos. Supongamos que no, entonces sería una permutación ordinaria. Y la fórmula sería n factorial, o sea el total del cual estamos hablando factorial. Entonces, por ejemplo, me dicen 8 personas diferentes hacen cola para comprar el pan. ¿De cuántas formas diferentes se puede organizar la fila? Entonces claramente importa el orden porque se está tratando de ver quién llega primero, quién compra primero. Me están diciendo explícitamente que son personas distintas, o sea que no hay repetición. Sería 8 factorial, que eso me va a dar 40.320. Bueno, pero otra forma más sencilla de analizar el problema, por si a ustedes les olvida la fórmula.
Pues son 8 posibles personas, ¿sí? Por eso la cantidad de líneas, de las cuales el que esté de primeras, en la primera posición, o sea, en la primera posición pueden ir 8 posibles personas distintas. En la segunda posición, pues ya hay 7, porque el que quedó de primera ya no cuenta, él ya no se va a mover de ahí, entonces hay 7 personas. En la tercera posición, pues usted ya no tiene que hacer cuentas de los dos primeros, o sea que ya hay 6 nomás. Y así sucesivamente, pues se van descontando y van quedando hasta que en la última posición, pues solamente hay una opción, el último que quedó de la fila. Y los números que queden en esos espacios son los que se van a multiplicar para poder hallar la probabilidad, para poder hallar la cantidad de personas que hay, que me va a dar el mismo 4.340.320, que es exactamente el mismo resultado, pero pues esta es más fácil de analizar. Otro ejemplo sería de cuántas formas distintas se puede fotografiar 5 amigos frontalmente en línea recta. Entonces claramente importa el orden porque quiere mirar quién sale primero en la foto de izquierda a derecha. Entonces lo mismo, 5 factorial me daría 120. Y se puede analizar de la misma forma. Son 5 espacios, 5 amigos. En la primera posición van 5 posibles, o sea queda uno solo, pero hay 5 posibles que pueden ir de primeras. Y después de que haya escogido el que va de primeras, el que va de segundas, pues hay 4 posibles opciones. Y lo mismo, ya en la tercera posición van a haber 3, en la segunda hay 2 posibles, y en el último, pues el que quedó de última, solamente hay una opción. Y multiplicando esos números, pues me daría 120, que la fácil es 4 por 3, 12, y los otros dos que quedan es 5 por 2, 10, y 12 por 10 pues me va a dar 20. Usted puede hacer las multiplicaciones en el orden que le convenga. Bueno, supongamos que hacemos la misma pregunta. ¿Por tal orden? Sí. ¿Terminen todos los elementos? Sí. ¿Y una permutación? ¿Pueden haber elementos repetidos? Supongamos que acá sí hay elementos repetidos. Entonces ya sería una permutación, pero con repetición. La fórmula sería esta de acá. N pues sigue siendo el total, pero este N1, N2, NK son las veces que se repiten ese tipo de cosas distintas. Entonces, por ejemplo, me dicen en una competencia deportiva participan 4 equipos, A, B, C y D, de 3 atletas cada uno. ¿De cuántas formas diferentes pueden llegar los equipos? Entonces mire que, como es una competencia por equipos, en el primero hay 3 competidores, no están especificando nombres. O sea que los 3 como equipo se consideran iguales. ¿Sí? O sea, hay 3 del A, hay 3 del B, 3 del C y 3 del D. Y como una competencia, pues sí importa el orden, porque necesita saber qué equipo llega de primeras, qué equipo llega de segundas, así sucesivamente. O sea, ahí importa el orden. Entonces no es lo mismo que llegue primero el A y luego el B, a que suceda lo contrario, o sea que primero llegue el B y luego llegue el A. Y pues importa porque dice, están todos los elementos, sí, porque va a mirar la clasificación de cómo llegan todos los participantes. Entonces serían 12 y esos 3 que aparecen 4 veces, pues es los que hay repetidos de cada letra. Hay 3 el A, 3 del B, 3 del C y 3 del D. Y esos aparecen en el denominador, cada uno con factorial. Y haciendo las cuentas, pues eso daría 369.600. Otro ejemplo es que dice, queremos saber cuántos números de 5 cifras hay en el que el 2 aparece una sola vez, el 7 aparece 2 veces y el 9 aparece 2 veces. Miren que el total de cifras son 5. Pues ya me dicen que cuántas veces aparece cada uno. Como estamos organizando cifras o dígitos
para organizar un nuevo número, pues sí importa. Porque por ejemplo, digamos acá en el ejemplo, el 2 está una vez, el 7 está dos veces, el 9 está dos veces. Pero no es lo mismo que este número que tiene las mismas características pero está ordenado distinto. Entonces son valores distintos. Entonces acá claramente importa el orden. Entonces hagamos las cuentas. El 5, los que se repiten es el primero está una sola vez, el otro número está dos veces y el otro número está dos veces. Y se hacen las cuentas. Y eso me va a dar 30. Que podemos hacer la misma descomposición que hicimos anteriormente. Acá supongamos que ya no están todos los elementos, sino solamente una parte. Entonces ahí se va a denominar variación. Entonces en esa variación estamos preguntando, ¿pueden haber elementos repetidos? Supongamos que no. Entonces en ese caso sería una variación ordinaria. Y la fórmula sería esta de acá. Las mismas características, la n es el total, la m sería una parte de ese total. Entonces, por ejemplo, dice cuántos números de 3 cifras se pueden formar con los dígitos 1, 2, 3, 4 y 5. Mire que son 5 dígitos, pero solamente se van a utilizar 3. Entonces, claramente importa el orden porque nuevamente estamos organizando dígitos para crear un nuevo número. No se usan todos porque los 5 solamente van a usar 3. Y claramente dice cifras diferentes, o sea, no hay repetición. Entonces 5 con el 3, variación. Abajo me va a dar 2 factorial y pues descompongo el 5 factorial hasta el 2 factorial para que esos se cancelen. Y haciendo las cuentas, 5 por 4, 20 y 20 por 3, 60. Otra forma de entender el problema sería que hay 3 espacios. En esos 3 espacios pues son las 3 cifras que se van a usar. En la primera, usted tiene 5 números distintos para escoger, ¿cierto? Ya cuando escoge la siguiente, ya solamente hay 4 números, porque el número que usted escribe de primera ya no lo puede repetir, porque dicen cifras diferentes. Y en el último, pues nuevamente ya quedan 3. Y hasta ahí, porque solamente son 3 cifras. Y esos números se multiplican. Y pues nuevamente le va a dar 60, pues que creo yo que es más sencillo de entender en ese sentido. ¿Cómo se hace en la calculadora? Pues ya recordamos cuáles botones en específico habíamos dicho. Entonces, en específico, esta parte de acá, esta segunda opción, NPR, es la que vamos a usar. ¿Por qué? Si estamos hablando de variación, no de permutación. Pues resulta que cuando se habla de variación ordinaria, en la literatura también se conoce como una permutación en la cual no aparecen todos los elementos. Entonces, es otra forma de denominarla. En la calculadora, como aparece de segunda opción, pues primero el total, que es 5. Y para sacar esa segunda opción, primero se le da Shift, luego la tecla en la cual está esa segunda opción, que sería NCR. Automáticamente en la pantalla le va a salir una P. Y luego le da el 3 y le da igual, que le va a dar el mismo 60. Otro ejemplo es que dice: un concurso literario se han presentado 10 candidatos con sus novelas. El cuadro de honor lo forma el ganador, el finalista y un premio honorífico. ¿Cuántos cuadros de honor se pueden formar? Entonces miremos que acá también importa el orden porque hay una jerarquía. Pues primero está el ganador, el segundo es el que nombran ahí como finalista, el que quedó de segundas, y el premio honorífico es el que va a quedar de terceras. ¿Sí? Entonces no va a corresponder a los mismos premios. El ganador le van a dar un premio mayor que al finalista, y el premio que le dan al finalista pues va a ser más grande que el premio honorífico que va de terceras. Entonces hacemos las cuentas. Una variación del 10 con el 3, abajo me daría 7 factorial. Entonces ese 10 factorial lo descompongo hasta 7 factorial. ¿Para que 7 factorial y 7 factorial?
se cancelen. Y pues me daría 9 por 8, 72, y lo multiplico por el 10 adicional, me daría 720. Y pues lo mismo, si utilizamos el mismo razonamiento del ejercicio anterior, pues son 3 espacios, son 3 premios. En el primero son 10 candidatos, 10 opciones. Ya para el segundo premio, pues el que quedó de primeras no va a poder ganar otra vez en la segunda opción, o sea, no puedes repetir premio. O sea que ya para el segundo hay 9 opciones. Y para el tercero, pues ya solamente van a haber 8 opciones. Y lo mismo, hacemos la multiplicación, me va a dar el mismo 720. Bueno, entonces lo mismo, ¿será que importa el orden? Supongamos que sí. ¿Intervienen todos los elementos? No, una variación. Pero ahora ya me van a preguntar, ¿será que hay elementos repetidos? Supongamos que sí. Entonces, en ese caso sería una variación con repetición. Y la fórmula sería esta. Que razonando de la misma forma, la n es el total, m es una parte de ese total. Entonces me dice, usando los dígitos 1, 2, 3 y 4, ¿cuántos números de dos cifras se pueden formar si se pueden repetir dígitos? Miren que acá me dicen que se pueden repetir. Entonces importarlo entonces porque estamos hablando de crear una nueva cifra, un nuevo número. Y pues me daría 4 dígitos y se pueden día 2, ¿cierto? Porque me dice un número de dos cifras. Entonces me daría 16. Que si usted hace las cuentas, todos los números distintos podrían estos de acá. Todos los 4 en los cuales aparece el 1 de primeras, todos los 4 en los cuales aparece el 2 de primeras, en los que aparece el 3 de primeras y en los cuales aparece el 4 de primeras. Pero para mi modo de ver es más fácil de entenderlo siguiendo el razonamiento del ejercicio anterior. Son dos números nomás. En el primero son 4 posibles opciones. Y en el segundo, como me dice que sí se pueden repetir dígitos, es decir, si a usted le sale un número, ese mismo número es posible que vuelva y le salga en la segunda opción. O sea que siguen habiendo los mismos 4 anteriores, los 3 que no salieron más el que ya salió. Y haciendo la multiplicación, pues me va a dar 16, que a mi modo de ver es mucho más sencillo entenderlo de esta forma. Pero pues hay que tener en cuenta eso, si importa el orden, si intervienen todos los elementos y si hay repetición. Entonces hay que tener claro eso en el problema, pues dependiendo del contexto, de qué están hablando, de qué me están preguntando. Entonces, otro ejemplo me dice, una línea de autobuses utiliza 8 autobuses. Tenemos que averiguar de cuántas formas se puede hacer un viaje de ida y uno de vuelta. Pues, obviamente importa el orden. Entonces, primero los buses están numerados del 1 al 8, ¿cierto? El primero del que se esté hablando es el de ida, el segundo es el que está hablando, es el que es de vuelta. Entonces, por ejemplo, este 1-2 sería que tomó el bus 1 a la ida y el bus 2 cuando se devolvió. Y 2-1 pues sería que tomó el bus 2 a la ida y se devolvió en el bus 1. ¿Sí? Aparentemente es la misma cosa, pero pues no es lo mismo. Digamos el 1 que le toque irse de pie y en el 2 que hayan sillas dañadas. ¿Sí? No es lo mismo dependiendo del viaje en el que va a tomar. Entonces importa el orden. Y pues no me especifica si el bus de ida es el mismo en el cual se va a devolver. Sería 8 al cuadrado, ¿cierto? Porque son 8 buses y son dos posibles opciones, dos posibles viajes, ida y vuelta. Y me va a dar 64. Pero pues la otra forma es más fácil de entenderla. Son dos opciones, ¿cierto? La primera opción son 8 buses, que es la opción de ida, y lo otro en el de vuelta son los mismos 8 buses, los 7 buses que usted no conoció a la ida, más en el cual usted se fue, que puede devolver otra vez. Entonces otra vez aparece el 8, porque es una variación con repetición. O sea, usted puede repetir bus y pues me va a dar el mismo 64.
Entonces, haciendo un resumen final, haciendo un solo mapa conceptual que es más fácil de entender, es simplemente tener en claro pues las preguntas que se resolvieron, las preguntas que se hicieron para cada uno. Entonces, ¿cuál es la clave? Pues tener presente las tres preguntas, que si importa el orden, si intervienen todos los elementos y si puede haber elementos repetidos. Y pues cuando usted ya tenga las respuestas a las preguntas, pues identifica qué fórmula es la que tiene que usar. Bueno, ya con esto se finaliza el video. Espero que haya quedado claro y hasta una próxima ocasión.